Okay. Muy buenas noches, estudiantes, ingenieros y miembros del sector construcción. Reciban un cordial saludo de parte de la rama universitaria ICG de la Universidad Nacional Federico Villarreal, grupo de investigación dedicada a la difusión de conocimientos y nuevas tendencias en la gestión de la construcción, consultoría en obra y afines. El día de hoy tenemos la excelente ponencia con el tema de Junta de Resolución de Disputas en Contratos de Obras Públicas. Un mecanismo de solución de controversias vigente en nuestra ley de contrataciones con el Estado, siendo esta desde enero del año pasado obligatorias para obras con un valor referencial mayor a 20 millones de soles y opcional con un valor inferior a este, resolviendo estas disputas en lapsos muy cortos de 30 a 45 días, que antes se podía resolver entre 2 a mayor años. Tema que nos ampliará y dará a conocer el día de hoy, en esta noche, el ingeniero Elías Tapia Julca. El ingeniero Elías Tapia Julca es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero civil, magíster en Gerencia de la Construcción y doctor en Ingeniería Civil por nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es director del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú. Es también gerente general y socio de Acruta y Tapia Ingenieros, Sociedad Anónima Cerrada, empresa consultora con más de 25 años de operaciones en el Perú, con sucursales en Marruecos, Bolivia, Colombia, Nicaragua y España. Y también es docente en nuestra querida Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Comentarles también que al finalizar esta conferencia, todos los participantes podrán formular sus preguntas a fin de que éstas sean respondidas por nuestro ilustre expositor. Sin nada más que decir, adelante, ingeniero Elías Tapia. Muy bien, muchas gracias jóvenes. Para mí es un gusto, un honor estar con ustedes compartiendo un tema que es sumamente importante para la celeridad de las obras en nuestro país. ¿Qué resulta? ¿Por qué el legislador peruano ha incorporado en nuestra normativa la Junta de Resolución de Disputas? Porque los contratos de construcción a nivel de todo el mundo son muy conflictivos, ¿de acuerdo? Y cada país maneja los conflictos de maneras desiguales. Sin embargo, hay países que han logrado diseñar mecanismos que se han hecho ya exitosos y los países desarrollados ya lo usan. Y desde hace algunos años también ha empezado a utilizarse en los países en vías en desarrollo de Latinoamérica. El Perú ha incorporado este mecanismo de manera opcional a partir del año 2016, pero ya de manera obligatoria a partir del año pasado, a partir de enero del 2020. ¿Por qué son conflictivos los contratos de construcción? Ya hablemos ya en nuestro país. Cada país tiene sus propias causales de conflictividad, pero en el Perú las causales de conflictividad lo da el mismo reglamento de contrataciones de obras públicas. ¿Qué dice nuestra normativa? En líneas generales, que hace conflictivo los contratos de obra. Primero, que para ganar la buena pro, en la práctica, si bien la normativa dice que los postores pueden ofertar entre el 90% y el 110% con respecto al valor referencial, en la práctica todos los postores ofertan el 90% para tener la posibilidad de ganar la buena pro. Entonces ya tenemos un 10% menos respecto al costo. Y además nuestra normatividad establece que hay penalidades. Hay dos tipos de penalidades, 10% por mora, o sea, por la demora en ejecución de la obra, y un 10% por otros conceptos. O sea, tenemos un 20% de penalidades. ¿Esto qué significa? Que en los hechos, los contratistas en el Perú
estarían ejecutando una obra con el 70% del valor referencial, si es que se llega al máximo de multa. Pero normalmente la organización del Estado peruano es tal que prácticamente los funcionarios de las entidades públicas aplican multas por cualquier motivo, pero no aplican multas porque tuvieran la razón, sino los funcionarios públicos aplican multas porque no quieren tener problemas con las auditorías que luego haría la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República peruana es cancerbera, busca el error, el más mínimo error. No interesa si el resultado se cumplió, busca el error de los funcionarios y los denuncia. Es por eso que los funcionarios aterrorizados aplican multas que llegan hasta el máximo, que conllevaría a que las obras se ejecuten con el 70% del valor referencial, y los contratistas, con la finalidad de no perder el equilibrio económico-financiero del contrato, no perder plata al ejecutar una obra, empiezan a buscar también, muchas veces sin tener razón, ampliaciones de plazo, presupuestos adicionales, y es ahí donde se generan los conflictos, en el Perú. Entonces hay muchos conflictos. Los conflictos lo crea nuestra propia normativa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo les he dicho, en todo el mundo hay conflictos en los contratos de construcción. Bueno, el problema es que en el Perú, hasta antes de la normatividad de la Junta de Resolución de Disputas, las controversias se resolvían por medio de un arbitraje. Este arbitraje lo desarrollaban los abogados. Y obviamente los abogados que saben pues de construcción, saben de contratos de obra. Pero ¿qué saben de construcción? No saben. Es por eso que durante 18 años, desde 1998 hasta el 2006, en que se dio inicialmente la norma de la Junta de Resolución de Disputas en forma opcional, durante 18 años las controversias se resolvían por arbitraje. Pero estos arbitrajes duraban muchos años, 4 años, 5 años, 3 años. En promedio, 3 años. Pero ¿qué pasa? Si una obra tiene un plazo de ejecución de 1 año, no es posible que esperemos 3 años para que se resuelva una controversia. Y no es que en una obra solo hay una controversia, hay muchas controversias. En una obra hay muchas controversias. Entonces, se llegó a un punto en que habían muchas obras paralizadas. Hasta en un determinado año, más o menos hace 5 años, la Contraloría General de la República hizo un informe en la que teníamos 2.000 obras paralizadas, esperando que se resuelvan los conflictos. Y mientras tanto, nuestra población esperando su obra, ¿no? Los habitantes de un pueblo joven esperando su obra de agua y desagüe, los habitantes de una zona rural esperando su carretera, todos esperando los hospitales públicos. Entonces perdí el país. Es por eso que a partir del año 2016 se incorporó la Junta de Resolución de Disputas, un mecanismo basado en la normativa mundial denominada Dispute Board. Este mecanismo se ha utilizado con éxito en obras grandes como el Canal de Panamá, el aeropuerto de Hong Kong, la presa Tres Gargantas, y en todas las mega obras de los países desarrollados. ¿Cierto? Entonces, debido a el problema que teníamos y debido al éxito de este mecanismo, se ha incorporado en nuestra normativa, y ahora es toda una especialidad ya de la ingeniería civil. A todas las especialidades que teníamos antes en la carrera de ingeniería civil, ahora se añade una que es el de ser adjudicador. Esa es la especialidad del ingeniero civil que ahora resuelve conflictos.
la doctrina mundial del Dispute Board denomina al ingeniero que va a resolver controversias adjudicador. Y nuestra normativa peruana también lo llama de la misma manera, adjudicador. Entonces, el ser adjudicador ya es toda una especialidad de la ingeniería civil. Entonces, es un frente más de trabajo que de los tantos que tienen los ingenieros civiles, pero era necesario porque no era posible que abogados que no saben nada de ingeniería resuelvan conflictos de construcción. Los conflictos de construcción los tienen que resolver los ingenieros. Y esa es, más o menos, en líneas generales, lo que llevó al legislador peruano a establecer en forma obligatoria la Junta de Resolución de Disputas. Es obligatorio del año pasado, enero del 2020, obligatorio para obras mayores a 20 millones de soles, y es opcional para obras menores a ese monto. Se entiende que a partir de 20 millones ya las obras tienen una mediana envergadura, y hay obras pues, de 400, 500, 600 millones de soles, y mucho más, inclusive 5.000 millones de dólares, por ejemplo, como la línea 2 de Metro de Lima, que ahora van a ser ya resueltas rápidamente todas las controversias por medio de este mecanismo. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla para presentarle algunas diapositivas. Muy bien, ¿me confirman si está la pantalla compartida? Sí se logra ver, ingeniero Elías. Correcto, muy bien. Muy bien, entonces, hecha la introducción, vamos al desarrollo. Y es importante siempre, ¿ya? Siempre, en todo orden relacionado con la ingeniería civil, siempre es importante revisar la historia. Siempre, para poder comprender bien cualquier evento relacionado con nuestra carrera, siempre es necesario recurrir a la historia para tener el contexto completo, para poder saber dónde estamos parados e ir con pasos agigantados hacia el logro del objetivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Cuándo se da una primera normativa para las obras públicas? Las obras que hace el Estado. O sea, generalmente del 100% de obras que se hacen en el Perú, el 65% son las obras públicas. Es decir, son las obras que hace el Estado. Es la que nos da mayor fuente de trabajo a todos los ingenieros civiles. Entonces, a partir de 1980 se dio una primera normativa para los contratos de obras públicas. Y esto era el Decreto Supremo número 034-80-BC, denominado Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, cuyas siglas era el RULCO. Obviamente, en esa época también habían controversias, no solamente en la etapa constructiva, sino también en la etapa de licitación. Y a partir de 1980, enero de 1980, hasta septiembre de 1998, casi 18 años, cualquier controversia lo resolvía en primera instancia la misma entidad, mediante un recurso de reconsideración. La misma entidad, en primera instancia. En segunda instancia, también lo resolvía la máxima autoridad de la entidad. Por decir, había una controversia en la construcción, por ejemplo, del Estadio Miguel Grau del Callao, y el supervisor no le aprobaba una ampliación de plazo al contratista, entonces el contratista presentaba un recurso de reconsideración ante la primera instancia, que sería la gerencia de obras, por ejemplo, de la entidad. Si la gerencia de obras daba la razón al contratista, bueno, ahí quedaba la controversia, y si no le daba la razón,
el contratista podía recurrir a la máxima autoridad de la entidad contratante. Y se llamaba recurso de apelación. Y si la máxima autoridad no le daba la razón al contratista, el contratista iba ya a un tercero. Era el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas. Un tercero, ya no la misma entidad, sino un tercero neutral que resolvía la controversia. Eso funcionó muy bien durante 18 años. Las controversias se resolvían rápidamente. Promedio de 3 meses, 4 meses, ¿de acuerdo? Pero a partir de 1990, ¿de acuerdo? Recuerden que esta ley empieza en 1980. A partir de 1990, cuando se acaba con el flagelo del terrorismo y se acaba con el flagelo de la hiperinflación, empezó la reconstrucción de toda la infraestructura peruana. O sea, habían muchas obras, muchísimas obras, muchas obras. Ya había mucho trabajo para todos los ingenieros y habían muchas obras y por lo tanto había muchos conflictos. Entonces, el Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas ya no se daba abasto para atender rápidamente los conflictos. Entonces, se llegó a demorar un año y medio la resolución de los conflictos. Es por eso que se anula, mejor dicho, se deroga este reglamento y se aprueba otro reglamento, que es la Ley 26850, en la que para resolver controversias se incorporó el arbitraje, ¿ya? El arbitraje, es decir, ya no era el Consejo Superior de Licitaciones, porque, repito, había muchas controversias y el Consejo Superior de Licitaciones tenía solamente 4 salas para resolver, 4 salas, 4 tribunales, y no era suficiente. Es por eso que esta ley 26850, que era la nueva ley de contrataciones del Estado, incorporó el arbitraje para solucionar las controversias. Y los arbitrajes estaban conformados por tribunales, formados por abogados. ¿De acuerdo? Podía formar parte también ingenieros, pero el presidente del tribunal necesariamente tenía que ser abogado. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la celeridad? Que ya no eran solamente 4 salas, sino habían cientos de tribunales arbitrales. Todo lo que las controversias requerían. Inicialmente, el arbitraje fue una solución. Estamos hablando de 1998, ¿de acuerdo? Pero precisamente 18 años después, por coincidencia, 18 años también había durado nuestra primera norma, el RULCO. 18 años después también los tribunales arbitrales se convirtieron también en ineficientes. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente habían muchos tribunales arbitrales que atendían rápidamente las obras, pero para los abogados el arbitraje también se convirtió en una especialidad. Entonces, resulta que habían pocos árbitros y muchas obras. Entonces, estos pocos árbitros tenían muchos casos a la vez. Habían árbitros que tenían 20 casos, 30 casos simultáneamente. Por lo tanto, no podían resolver las controversias de manera rápida. Y por eso llegamos a que las controversias hasta inclusive este momento, porque hay contratos antiguos que siguen con el arbitraje, las controversias son resueltas en 3 años o 4 años. Debido a eso, es que nuestra legislación incorporó, como ya dije, la Junta de Resolución de Disputas. El arbitraje duró desde 1998 hasta el 2016, hasta ahora inclusive se mantiene, pero ya no de manera obligatoria. Y en esos 18 años se hicieron algunas modificaciones tratando de optimizarlo, pero todo esfuerzo fue en vano porque no se solucionaba el problema de la rapidez para solucionar controversias. Entonces, a partir de enero de 2016, empezó a regir la ley número 30225, en la que inicialmente incorporó la Junta de Resolución de Disputas.
pero como mecanismo opcional en el 2016. Y es obligatorio recién a partir de enero del 2020. Como era opcional, las entidades públicas no lo utilizaban. Era un mecanismo nuevo, no había mucha preparación, era toda una especialidad. Había mucho desconocimiento. Por eso es que en esos 4 años que fue opcional, solamente hubieron 3 obras a nivel nacional. En esos 3 años se ejecutaron aproximadamente 6.000 obras, pero de los cuales 3 solamente tuvieron la Junta de Resolución de Disputas. ¿Por qué? Porque había desconocimiento y porque no era obligatorio. Y justamente en esas 3 obras es donde se da el gran cambio. Las controversias empiezan a resolverse en 3 meses, en 2 meses, de lo que antes se demoraba 4 años. Entonces era un éxito. Es por eso que el legislador peruano, al ver ese factor de éxito, ya lo incorpora como obligatorio a partir del 30 de enero del 2019. ¿De acuerdo? Inicialmente era opcional para obras mayores a 5 millones de soles y menores de 20, opcional, y obligatorio para 20 millones. Ahora, con las modificaciones que han existido, ya es opcional para cualquier monto de obra, inclusive obra de 1 millón, obra de 500.000 soles, ¿ya? Opcional, sin límite hacia abajo, y obligatoria siempre para obras mayores a 20 millones de soles, y eso es lo que ahora está rigiendo. Entonces ustedes dirán, a ver, pero ya que me hablan de controversias, por ejemplo, ¿qué controversias ocurren en obra? ¿No? Bueno, hay todo tipo de controversias que ocurren en obra. Por ejemplo, nuestra norma, repito, nuestra ley de contrataciones del Estado para las obras públicas es muy punitiva, es muy conflictiva. Esta ley tiene que cambiar, ¿de acuerdo? El Colegio de Ingenieros ha planteado ya una serie de cambios que optimizaría todo nuestro sistema legal para la ejecución célere de las obras. Pero mientras tanto, todavía nuestra ley, así como está ahora, es muy conflictiva. Hay conflictos para todos los gustos. Por ejemplo, en la línea 2 del Metro de Lima, cuando recién se firmó el contrato, uno de los primeros conflictos que hubo fue respecto a la normativa a emplear, imagínense. ¿Por qué? Porque cuando se licitó, el funcionario peruano consideró como base legal el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y cuando tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos un capítulo de obras subterráneas, ¿no? Pero esas obras subterráneas son, por ejemplo, para los sótanos, ¿no? De los edificios. ¿De acuerdo? En lo que es edificaciones, ¿no? Para los sótanos. Pero, ¿qué pasa? La línea 2 del Metro de Lima, lo único que se parecía a los sótanos de los edificios eran las estaciones de pasajeros. Pero el túnel mismo para la línea 2, ¿no? Para el paso de los trenes, el túnel mismo no era pues una edificación similar a un sótano, sino era una edificación especial que nuestra normativa, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones no lo contemplaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Como en el contrato decía que la base legal era el Reglamento Nacional de Edificaciones, la supervisión de la obra, y no solamente la supervisión, que era un externo, ¿ya? La supervisión de la obra está a cargo de un consorcio de una empresa china, una empresa coreana y una empresa peruana, ¿de acuerdo? Pero tanto este consorcio como la misma entidad, ¿de acuerdo? Decían la base legal es el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué decía el contratista? El contratista decía, oye, pero si tu reglamento no regula nada para túneles para metros, ¿cómo quieres que emplee tu norma? ¿No? Y el supervisor de la obra decía, no, acá dice que la base legal es el Reglamento Nacional de Edificaciones y tienes que aplicar eso. Oye, pero ¿cómo lo voy a aplicar si no tengo la base? Esa fue una de las primeras controversias, imagínense. ¿No? Esa fue una de las primeras controversias. Que hizo que esa línea 2 demore 10 meses. Y ojo, que esa controversia se dio en la fase del estudio, porque la línea 2 del Metro de Lima tenía 2 fases. Primero el estudio
y luego la obra, ¿no? El mismo contratista tenía que hacer el estudio y luego el contratista tenía que hacer la obra. Entonces, solo en solucionar esa controversia se demoraron 10 meses para que finalmente le den la razón al contratista y le digan, oye, sí, pues el reglamento peruano no tiene normas para trenes subterráneos. Hasta ahora, incluso hasta el año 2021, no hay esa norma. Entonces el contratista siempre dijo, voy a utilizar el eurocódigo, o sea, el código europeo, que sí tenía normativa para obras, para túneles sobre metro. Pero, ¿qué decían los ingenieros de la supervisión? Oye, pero el código europeo no contempla sismos. Bueno, tienen razón, pues, pero ya, haremos una mezcla, pues, ¿no? Una mezcla. El sistema sísmico lo veremos ya con la norma peruana, pero el tema de las obras subterráneas lo veremos con el eurocódigo. Entonces, imagínense, son controversias que se presentan en obra y que se tiene que resolver. Lamentablemente, cuando hay dos posiciones que se contradicen, y los dos son los actores principales, el contratista por un lado, el constructor, y por otro lado la supervisión, son los actores principales. Si no hay acuerdo, entonces perdemos tiempo. Cada uno cree tener la razón. Y muchas veces la entidad es el que decide, pero la entidad siempre dice lo que el supervisor dice, porque en la práctica el supervisor es el representante de la entidad en la obra. Muy difícil que la entidad le dé la razón al contratista. Entonces, hay dos conflictos hay dos posiciones que chocan, cada uno en su posición y quién resuelve, ¿no? Y en la línea del Metro de Lima también, por ejemplo, hubo también otro gran conflicto, que en la supervisión, como pedían metros subterráneos y en el Perú no se había construido metros, los ingenieros tenían que ser extranjeros, necesariamente, porque ningún peruano había sido responsable de un metro, pues, porque no hemos tenido metros subterráneos. Hemos tenido la línea 1, pero no es metro subterráneo, ¿no? Es elevado, ¿no? Es un viaducto elevado, distinto a un subterráneo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los requisitos fueron tan exigentes y que ningún peruano lo cumplía, y es por eso que las empresas nacionales tuvimos que buscar socios en el extranjero, y básicamente los socios, el perfil era para una empresa asiática. El perfil era para una empresa asiática porque si bien la línea 2 del Metro de Lima, la gran parte del tramo se va a hacer con las tuneladoras, ¿de acuerdo? Una de las partes se iba a hacer con el método convencional, con el método austriaco, ¿no? Es decir, la perforación, el chocret, el sostenimiento, ¿no? O sea, el convencional, que se llama el método austriaco. Pero las empresas peruanas teníamos que buscar un socio, no en Estados Unidos, no en Europa, porque en Estados Unidos y en Europa ya no se usa el antiguo método, el austriaco, el convencional, ya todo el mundo usa tuneladoras. Pero como en las bases a algún genio de la entidad se le ocurrió pedir esa experiencia, entonces los socios tenían que ser asiáticos, ¿no? Y por eso que en la supervisión ganaron un consorcio formado por una empresa china, una empresa coreana, que tienen la mayor participación, y una empresa peruana. Pero, ¿qué pasó pero cuál fue el problema que vengan los chinos, ¿no? Y los coreanos? El problema fue que no hablaban el idioma español. Y tampoco hablaban el inglés. Y en el contratista teníamos ingenieros italianos, ¿de acuerdo? Ingenieros españoles, porque el consorcio estaba formado por españoles, italianos y también una empresa peruana, COSAPI. Y decían, bueno, hablemos inglés, pues, ¿no? Que es el idioma universal. Pero los chinos y los coreanos no hablaban, pues, el inglés. Pero, ¿qué pasaba también? Que en la empresa china, habían chinos, China es muy grande, 1.300 millones de habitantes. Y ahí no hay un solo idioma chino, hay distintas variantes del chino. Por ejemplo, en la supervisión de la línea 2 del Metro de Lima,
Cuando empezó la obra habían ingenieros chinos que hablaban el chino mandarín. Y habían otros ingenieros chinos que hablaban el chino cantonés. ¿De acuerdo? Y ninguno de ellos hablaba inglés. Y luego habían ingenieros coreanos que hablaban coreano. Y habían algunos peruanos. Entonces, y en el contratista habían italianos, españoles, y no se entendían. Y en estos casos, ¿qué se hace? Se contrata un traductor. Pero lamentablemente los traductores que habían no eran ingenieros, eran traductores. Entonces los mismos traductores no entendían. Así es que eso, por ejemplo, también fue un gran conflicto. ¿Y cómo resolvemos, no? Entonces, como le digo, en una obra se presentan conflictos de todo tipo. De todo tipo. Otro conflicto, por ejemplo, es cuando nuestra normativa dice que si se cambia al ingeniero residente, en los primeros 120 días de iniciar la obra, hay una penalidad en función a las UITs, ¿de acuerdo? Y una penalidad, como le digo, puede llegar hasta un 20%, 10% por mora y 10% por otras penalidades. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa contrata a un ingeniero residente y el ingeniero residente a los 2 meses se va? Simplemente no quiere trabajar en esa obra. Le ofrecieron otro contrato en mejores condiciones para él. Podría ser mejores condiciones económicas o mejores condiciones en cuanto a su tranquilidad. Por ejemplo, es muy común ahora que un ingeniero empiece a trabajar en Cerro de Pasco, ¿de acuerdo? Porque está libre en ese momento. Una gran obra con un buen sueldo. La obra da para 2 años. Pero a los 2 meses a este ingeniero le ofrecen un trabajo en Lima. Entonces el ingeniero no quiere estar en Cerro de Pasco, viene a Lima, renuncia a la obra en Cerro de Pasco, a esa empresa, y se va con otra empresa y viene a Lima. ¿Y cómo la empresa que está haciendo la obra de Cerro de Pasco lo puede detener? Oye, te voy a aumentar el doble del sueldo. No quiero estar en Cerro de Pasco, quiero estar en Lima. Entonces, ¿cómo la empresa podría detener o retener al ingeniero en contra de su voluntad? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución ampara la libertad de trabajo. Una empresa no puede ponerle la pistola en la sien al ingeniero y decir, quédate a trabajar conmigo. El ingeniero tiene libertad de ir donde él quiera porque es una persona que goza de todas las libertades, la libertad de trabajo, ¿no? Y la libertad individual. Entonces, ¿qué pasa? Que el ingeniero se fue, la empresa no tuvo la culpa realmente, pero el empleador lo multa. Porque el reglamento dice que no puedes cambiar al residente en los primeros 120 días. Después, si quieres, cámbialo. Pero en los primeros 120 días no. Entonces, ¿es justa la multa al contratista que hizo todo lo posible por retener o para que el ingeniero se quede? Entonces es un conflicto, ¿no? Entonces la entidad va a decir, no, acá el reglamento dice que en los primeros 120 días no te puedes mover de la obra. Y el contratista dice, sí, pues, pero yo he hecho todo lo posible y el señor se va. Está apelando a la Constitución. Entonces uno dice, multa, el otro dice, no multa. Y entonces empieza la controversia, pues, ¿no? No se ponen de acuerdo, si hay o no hay multa. Entonces, ¿quién entra? Un tercero. Antes, ¿quién entraba? Los árbitros. ¿Cuánto demoraban en solucionar la controversia? 4 años. Entonces, mucho, ¿no? Por eso es que la Junta de Resolución de Disputas está diseñada para que ingenieros ahora resuelvan controversias en corto tiempo, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre el arbitraje y por qué se demoraba tanto el arbitraje? Porque no era no había una presencia permanente de los árbitros. Los árbitros empezaban su función cuando empezaba la controversia. Por ejemplo, una obra que tenga un plazo de 2 años, la controversia empezaba en el mes 12. En el mes 12 recién entraba el árbitro o los árbitros. Pero no sabían nada los árbitros de lo que pasaba un año atrás. Mientras revisan todo lo que pasó atrás, mientras se ponen al día, mientras se enteran, son abogados, mientras se enteran
de términos técnicos pasa mucho tiempo, ¿no? Ese era el problema. En cambio, ahora ya la Junta de Resolución de Disputas empieza sus funciones cuando empieza la obra. Es decir, están acompañando el avance de la obra siempre. O sea, están enterados de todo. Por eso es que saben todo y resuelven la controversia rápidamente. Esa es la gran fortaleza. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces la Junta de Resolución de Disputas también se incorporó porque un mecanismo que establecía el reglamento de la conciliación nunca funcionó. ¿Ya? Nunca funcionó. Muchas veces los funcionarios querían conciliar porque efectivamente el contratista le demostraba que el funcionario se había equivocado. Y en ese caso el reglamento dice, bueno, concilien, se van a un centro de conciliación, hacen un acta de conciliación y se acabó la controversia. Pero los funcionarios de la Contraloría General de la República son muy desconfiados, ¿no? Dicen, han conciliado. ¿Cuánto le han dado por lo bajo al gerente de obras para que concilien, no? Entonces, por eso que los gerentes de obras dicen, ¿sabes qué? Mejor no concilio, porque van a pensar que estoy robando. Entonces, mejor no concilio. Que se vayan a un arbitraje. No concilio, que se vaya a un arbitraje. Pero el arbitraje, ya les he dicho, es un mecanismo lento, no es un mecanismo técnico, es un mecanismo de inicio tardío, incluso es un mecanismo proclive a la corrupción, como ustedes ya muy bien han escuchado, ¿no? En los temas del Club de la Construcción. Es un mecanismo proclive a acciones dilatorias. Bueno, eso ya es historia entonces, pero repito, es importante siempre para ustedes jóvenes saber la historia, para que producto de lo que pasó en la historia, ya ustedes ya no cometan esos errores, sino por el contrario, se valgan de esos errores para que no se cometan nuevamente. Muy bien, entonces, debido a esa normativa, hubieron en el 2018 1000 obras públicas paralizadas, ¿ya? Lo cual le hacía un daño a la población. Muy bien, entonces por eso es que el legislador peruano se basó en una doctrina mundial que es el Dispute Board, que se emplea con éxito en otra parte del mundo. ¿Qué cosa es un Dispute Board? Es un ente formado por 1 o por 3 miembros, expertos en obras. Expertos en obras. ¿Quiénes son expertos en obras? Los ingenieros, ¿no? Podrían ser los arquitectos también en las obras de edificaciones, ¿no? Entonces, y estos expertos en obras se denominan adjudicadores. Inician sus funciones desde el inicio de la obra. Y su función no solamente es resolver controversias, su función también es ayudan a prevenir controversias. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición del Dispute Board que dio origen a la Junta de Resolución de Disputas. ¿Ya? En el mundo, el Dispute Board tiene 3 formas. El Dispute Review Board, el Dispute Adjudication Board y el Combined Dispute Board. La primera es una junta que recomienda. Hay una controversia y esta junta recomienda. La segunda es una junta que decide. Hay una controversia y esa junta pone punto final. Y el tercer mecanismo es una combinación de ambos, ¿no? Recomienda y cuando las partes le piden, decide. El mecanismo mundial que ha utilizado la normativa peruana es la segunda, el Dispute Adjudication Board. Es una junta que decide, resuelve la controversia. Ya no recomienda, no opina, sino lo que la junta dice es ley. Nadie lo puede cuestionar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica del Dispute Board? Que es permanente, o sea, los adjudicadores están en la obra, no todos los días, ojo, pero sí paulatinamente, de acuerdo a un cronograma de visitas a obra. No están todos los días en la obra, pero pueden estar, por ejemplo, una vez a la semana, ¿ya? O una vez cada 15 días, o una vez al mes,
dependiendo del grado de conflictividad que tenga la obra. Pero la cosa es que siempre están. Si bien hay ese rango de visitas, también hay reuniones, ya no en obra, sino en gabinete. ¿Ya? Entonces siempre hay comunicaciones en la que la Junta siempre va a saber qué cosa está pasando en la obra. Entonces es permanente, es presencial, es especializado, o sea, son ingenieros, no son abogados, es preventivo, previene conflictos también, es un mecanismo rápido, ¿ya? Y la norma dice que no es necesariamente definitivo, ya luego lo voy a explicar. Sí es definitivo, es vinculante las opiniones que da la Junta, pero hay un caso en la que cuando termina la obra, si alguien no está de acuerdo ya se va a arbitraje, pero ya terminó la obra, ¿ya? Pero a nivel del mundo, este tema de que se van a arbitraje ya no ocurre. Ya luego lo voy a explicar, ¿ya? Muy bien. Entonces, este mecanismo se originó en Estados Unidos en la construcción del túnel Eisenhower, en Colorado, y a partir de 1980 se extendió al resto del mundo. ¿De acuerdo? Ahí ustedes están viendo los países de Europa, Inglaterra, Francia, Bélgica, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Dinamarca, en Estados Unidos, Canadá, en América, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Panamá, El Salvador, Chile y recientemente en el Perú. En Asia, China, India, Singapur. En África, Etiopía, Mozambique, Sudán. Y este mecanismo paulatinamente se va a ir incorporando en otra parte del mundo y en poco tiempo, y yo estoy seguro que esta normativa va a ser a nivel mundial. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros los antecedentes de nuestra denominada Junta de Resolución de Disputas. ¿Ya? Entonces, en el mundo, este mecanismo se llama Dispute Board. En el Perú se llama Junta de Resolución de Disputas. En el mundo, los que resuelven controversias se llaman adjudicadores. En el Perú también se llaman adjudicadores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la característica de la Junta? Que es una Junta institucional. ¿Ya? Es decir, los ingenieros adjudicadores no van a actuar por su propia cuenta, sino tienen que actuar regulados por un centro. ¿Ya? ¿Cuáles son los centros institucionales que a la fecha existen? El Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros, Lima, igualmente el Colegio de Ingenieros Piura, el Colegio de Ingenieros de la Libertad, la Cámara de Comercio de Lima. ¿Ya? Estos son los entes más importantes y hay 4 privados a nivel en Trujillo, en Chiclayo, en Cusco. O sea, en total tenemos hasta el momento 9 centros. Y los centros son los que regulan, son los que organizan, son los que gerencian el trabajo de los adjudicadores. Bien, entonces le decía, ¿qué controversias suele ocurrir en obra? A ver, la Junta de Resolución de Disputas está facultado para resolver no todas las controversias. Hay algunas que no las puede resolver la Junta. ¿Ya? ¿Qué mecanismo puede resolver la Junta? Las ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo. ¿Ya? La causal de ampliación de plazo. Muchas veces el contratista dice, me corresponde ampliación de plazo, y el supervisor dice, no, no te corresponde la ampliación de plazo. ¿Ya? Pese a que aparentemente es muy fácil saber si corresponde o no corresponde, en realidad hay motivos en la que muchas veces es controversial la opinión. Por eso que se necesita un tercero que dilucide. Por ejemplo, ¿qué controversia se podría dar en una ampliación de plazo? Por ejemplo, podría ocurrir que haya una obra que tenga que hacerse en provincias, por ejemplo, ¿ya? Pónganle, Huancayo, ¿ya? Huancayo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, se tenía que hacer, ¿qué cosa? Una carretera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenía que hacerse? Entre otras cosas, se tenía que acopiar agregados, ¿ya? ¿De acuerdo?
¿De dónde se tenía que acopiar? De un río. Muy bien. ¿Cuándo tenía que acopiar el contratista? En épocas de estiaje. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, más o menos entre abril y noviembre. Pero el contratista podría decir en diciembre, oye, ¿sabes qué? Quiero acopiar el material, el agregado del río, pero el río ya creció, así que no puedo. Ampliación de plazo. Entonces, aparentemente tendría razón el contratista, ¿no? Porque obviamente no puede sacar el agregado del río porque ya el nivel de las aguas ya se volvieron turbulentas. Entra un cargador frontal y el río se lo lleva. Pero, ¿qué dicen las bases de licitación, no? ¿Qué dice el contrato inclusive? Dice que el acopio se hace en época de estiaje. Entonces, por lo tanto, el contratista debió hacer ese acopio no en diciembre, en la que ahora está teniendo el problema, ¿no? Sino debió hacerlo en época de estiaje. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta noviembre inclusive. Por lo tanto, ya no le corresponde la ampliación de plazo, pues. ¿Cierto? En cambio, si esa crecida se hubiera dado, por ejemplo, en julio es época de estiaje en la sierra, ¿ya? Pero si hubiera habido una crecida extraordinaria en julio, obviamente ahí sí tiene razón el contratista, porque ahí no es su culpa, se dio un fenómeno extraordinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay situaciones como esas en las que hay discrepancias de ampliación de plazo. El residente está convencido que sí le corresponde porque está con su cargador, pero no puede porque el río creció. El supervisor le dice, sí, pues, pero esto debiste hacerlo en época de estiaje y tú te has demorado mucho, recién ha llegado tu máquina o no te has programado bien, así que es tu culpa. No, pero mira, estoy haciendo todo lo posible y no puedo trabajar. No, cada uno está convencido de su posición. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Que se iban a un arbitraje. Abogados, hasta que entiendan los abogados, 4 años. ¿No? Ahora lo resuelven los ingenieros, que están desde el inicio de la obra. Ya saben todo lo que pasa. Y como ya saben todo lo que pasa, y como son ingenieros, resuelven rápido. ¿Ya? Bien, entonces también hay discrepancia con respecto al pago, por ejemplo, de los adelantos. ¿Ya? ¿Qué dice la normativa? Que al inicio de la obra, inmediatamente después de la firma del contrato, el contratista va a presentar un calendario de adquisición de materiales. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, podría ser que en una obra de un año, el contratista haya considerado que va a comprar el acero de construcción hasta el 4.º mes, ¿ya? En su calendario de adquisición por materiales. Y resulta que el contratista pide adelanto para comprar acero de construcción en el 5.º mes. Presenta su carta fianza, presenta todo el sustento y Lentiano le paga. Porque le dice, no, tu pedido es extemporáneo. Y el contratista dice, no, pero yo ya te presenté mi carta fianza y mira, yo estoy embalado, quiero trabajar, no me hace el adelanto, me está perjudicando. Y luego, después de 15 dice, ¿sabes qué? Y mira, yo no puedo avanzar la obra porque no me paga el adelanto, ¿eh? Así que no es mi culpa. El supervisor le dice, no, sí, pues sí, es que lo has pedido tarde. Sí, pero acá está la carta fianza, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay una ley, un reglamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el tema, ¿no? O podría ser que el contratista haya pedido dentro del calendario, con su carta fianza, y la entidad se demore, por ejemplo, 3 meses en pagarle. La normativa dice que en 15 días le tiene que pagar, pero se está demorando 3 meses. Y el contratista dice, bueno, te ha demorado, así que me tiene que dar ampliación de plazo, me está perjudicando porque no me has pagado a tiempo. Y la entidad le puede decir, sí, no te pagué porque no me presentaste tu factura. Me presentaste tu carta de fianza, pero no la factura. El contratista podría decir, sí, pues la factura te lo puedo entregar pues cuando me entreguen el cheque, ¿no? ¿Para qué lo voy a presentar ahora?
Bueno, entonces hay una serie de temas, por ejemplo, en valorizaciones, ¿ya? En valorizaciones básicamente el problema es por los metrados. El contratista dice, no, avancé 80, el supervisor dice, no, yo he medido 60, entonces hay discrepancias, ¿no? Hay discrepancias. Pese a que algo medible no debe generar discrepancias, hay discrepancias porque de repente hay conceptos que uno no lo maneja bien. Por ejemplo, para una excavación de zanja para tubería, ¿de acuerdo? Eh, Resulta que, por ejemplo, podría ser que la norma diga que la tubería se va a excavar a 1 metro sobre la clave del tubo. Entonces podría ser que el supervisor empiece a validar la excavación de exactamente 1 metro, ¿no? Pero el contratista le dice, oye, sí, bueno, es 1 metro sobre la clave del tubo, pero yo tengo que dejar pues 1,20 m, porque tengo que considerar el diámetro de la tubería y también tengo que considerar la cama de apoyo. Entonces ya ni siquiera es 1 metro, es 1,35 m. No, pero acá el reglamento dice que es 1 metro. Entonces empiezan problemas. Entonces, y así para cada caso, por penalidades, por interpretación del expediente técnico, por interpretación del contrato, por mayores gastos generales de ampliación de plazo. En la misma recepción de obra también, ¿ya? Hay muchos conflictos. Entonces, todas estas controversias se presentan no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿ya? Pero en los países desarrollados se resolvía rápidamente por el Dispute Board. En el Perú se demoraban muchísimo, 4 años, porque lo resolvían abogados. Entonces, de eso se trata la Junta de Resolución de Disputas. Es un ente especializado, experto en obra, que resuelve las controversias de manera rápida. Incluso su función no solamente es resolver la controversia, sino evitar que se generen controversias. Es decir, tienen una labor preventiva. En cambio, la JRD, la Junta de Resolución de Disputas, en siglas se suele llamar JRD, por ley peruana no está facultada para resolver cuantificación o pago de prestaciones adicionales. Los árbitros tampoco estaban facultados para resolver adicionales, ¿ah? ¿De acuerdo? Según la normativa peruana. O sea, el único ente es la vía judicial, ¿no? Mientras tanto, a la hora parada. Ese es un absurdo. Esto también tiene que cambiar. La Junta de Resolución de Disputas tampoco está facultada para resolver indemnizaciones, ¿ya? Indemnizaciones. Los árbitros tampoco. Entonces, ¿quién resuelve el tema de indemnizaciones? El Poder Judicial, ¿ya? La JRD tampoco puede resolver cuestiones de nulidad del contrato y tampoco puede resolver liquidación de obra. Bueno, la liquidación de obra sí definitivamente tiene que ser resuelta por la Junta y esta es una modificación que se tiene que dar. ¿Ya? Desde que salió la norma, nosotros como colegio alertamos a la entidad, al OCE, al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que maneja el reglamento, decirles por si acaso la liquidación es un tema técnico, liquidación de obra. Eso lo tiene que resolver la Junta. Pero la norma hasta el momento dice que no. Y en el primer caso de adicionales tampoco lo puede ver el arbitraje. En indemnizaciones tampoco lo pueden ver los árbitros. Nulidad del contrato sí tienen que verlo los árbitros. En cambio, la liquidación, esto tranquilamente puede ser resuelto por los adjudicadores también. Esta norma, de hecho, que pronto va a cambiar. Muy bien, entonces la Junta de Resolución de Disputas puede ser formado por un miembro o por 3. ¿Ya? Es 1 o 3. No es 2, no es 4, no es 5, no es 6. Es o 1 o 3. Eso es lo que dice la ley peruana. ¿Ya? Y también la ley mundial. Es un miembro o 3 miembros. ¿Qué dice la norma? Que para obras menores a 40 millones de soles es un miembro. Preferiblemente un miembro, dice la norma. ¿Ya? 1 o 3 según acuerdo de las partes. Si es que no hay acuerdo de las partes, entonces para obras menores a 40 millones va a ser un ingeniero o arquitecto, un miembro. En cambio, para obras mayores o iguales a 40 millones de soles van a ser necesariamente 3 miembros. ¿Ya? El presidente puede ser un ingeniero o un arquitecto y el resto expertos en obra. ¿Ya?
Expertos en obra. Ustedes dirán, oye, pero ¿cómo es esto? Expertos en obra. ¿No eran que eran los ingenieros? Sí. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, hay ingenieros civiles, mayormente son ingenieros civiles. Si son edificaciones, pueden ser arquitectos, ¿ya? Si son ingenieros civiles, ¿de acuerdo? Obviamente van a ser expertos en obra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos construyendo un hospital y el hospital tiene un equipamiento médico? Ya, ahora que, por ejemplo, ya sabemos toda la importancia que tiene el equipamiento médico en una obra, ¿no? Por ejemplo, una cama, una sala UCI, por ejemplo, ¿no? Y hay equipos médicos así de alta calidad que ¿quiénes son los que saben? Son los biomédicos. Hay algunos médicos que son expertos en equipamiento médico. Muy difícil que un ingeniero civil o un arquitecto sepan de equipamiento médico, ¿no? Por eso que aquí dice ingeniero arquitecto o expertos en obra. Entonces, en algún rubro, algún no ingeniero va a ser experto en obra. Por ejemplo, en el tema del equipamiento médico. Cuando estamos construyendo un hospital, todos los hospitales que se están licitando ahora, en los últimos 5 años, todos los hospitales que se licitan con equipamiento. ¿Ya? Antes se licitaban solamente la obra civil y luego empezaba el equipamiento, pero eso demoraba mucho. Entonces, esto ha conllevado a que, por ejemplo, ahora hayan médicos participando en obras, ¿ah? En la construcción de hospitales. ¿Y cuál es su función? El equipamiento médico. ¿Ya? Esa es la explicación por la cual la norma dice ingeniero arquitecto o experto en obra. Muy bien. Bueno, los honorarios son acuerdo entre las partes o, si es que no hay acuerdo, el centro institucional, ¿no? O sea, la Católica, el Colegio de Ingenieros, ellos son los que tienen un tarifario. Si es que no se ponen de acuerdo, se aplica el tarifario del centro institucional, ¿ya? Entonces los honorarios lo asumen al 50% cada parte. Ya, muy bien. Entonces ustedes dirán, ¿y quiénes son los adjudicadores que van a resolver la controversia? ¿Cómo se conforma? La norma peruana dice que las dos partes contratantes, o sea, la entidad y el contratista, designan a dos, ¿ya? Si es que es único, si es que es una JRD con miembro único, las dos partes lo eligen, ¿ya? Pero van a elegir a los adjudicadores que estén inscritos en un centro. Por ejemplo, el Centro de la Católica o el Centro del Colegio de Ingenieros. Para que algún ingeniero sea inscrito en esos centros, tiene que cumplir muchos requisitos. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, que ya tengan muchos años de experiencia, 10 años de experiencia, por ejemplo. Para que seas experto en obras, has tenido que tener muchas batallas libradas, ¿de acuerdo? O sea, tienes que ya haberte caído muchas veces inclusive, y obviamente luego levantado. Y tienes que tener experiencia, tienes que conocer la ley de contrataciones del Estado. Es importante. Esto es para obras públicas. Entonces, además de saber la especialidad de la obra que se va a tratar, por ejemplo, si es una carretera, el ingeniero adjudicador tiene que tener experiencia en carreteras. No va a ir un ingeniero especialista en agua potable y alcantarillado a resolver un tema de carreteras. Tiene que ser un ingeniero especialista en carreteras. Además, tiene que conocer la ley de contrataciones. Y una vez que el centro lo evalúa, inclusive le toma examen, forma parte del registro del centro. Entonces, las partes, cuando eligen al miembro único, van a elegir a cualquier adjudicador que esté inscrito en el centro. Es decir, ya ha pasado por una calificación previa. ¿Qué dice la ley? Si las dos partes no se ponen de acuerdo, si no hay acuerdo, el centro lo designa. El centro designa al adjudicador, ¿ya? Y las dos partes están obligadas a aceptarlo. Ellos pidieron la oportunidad de ponerse de acuerdo. Y si son 3 miembros, la normativa dice que las dos partes designan de mutuo acuerdo a 2 miembros. ¿Ya? A 2 miembros, y estos miembros deben estar inscritos en el centro. Es decir, han debido de pasar por los filtros de evaluación de experiencia, de conocimientos,
incluso de entrevista personal, etcétera, las partes eligen a dos, al presidente lo eligen los dos miembros designados por las partes. ¿Y qué dice la norma en caso que no se pongan de acuerdo las partes para elegir a dos? Lo designa el centro, ¿ya? Y si las partes se pusieron de acuerdo de designar a dos, y estos dos no se pusieron de acuerdo de designar al presidente, entonces el centro designa al presidente. Entonces, de esa manera, se conforma el centro. Obviamente, el reglamento también establece plazos. El plazo que establece el reglamento es que antes del inicio de la obra ya debe estar designado la Junta de Resolución de Disputas. ¿Ya? Hay unos plazos que establece el reglamento, pero esos plazos es a partir de que se firme el contrato. ¿De acuerdo? Hasta antes del inicio de la obra. Generalmente entre la firma del contrato y el inicio de la obra, generalmente hay más o menos entre 20 días y 30 días. Dependiendo si hay pago de adelanto o no. ¿Ya? Entonces tienen ese plazo en realidad máximo, pero el reglamento estipula plazos parciales para designar a los miembros. Es decir, no tienen que demorarse mucho. El objetivo es que los miembros ya estén trabajando cuando empieza la obra. ¿Ya? Y obviamente se firma un contrato tripartito. Firma la entidad contratante, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, con el contratista, por ejemplo, Gran y Montero, y los adjudicadores. Firma un contrato tripartito en la que se designan las obligaciones, responsabilidades y los honorarios de los adjudicadores. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, Graña y Montero designa como adjudicador a un ingeniero que hasta hace un año haya trabajado con ellos? ¿No? Obviamente, este ingeniero va a tener su corazoncito y podría ser que pese a que no tenga la razón, le da la razón porque son sus amigos, ¿no? Está muy encariñado, entre comillas. El reglamento dice que los adjudicadores que son elegidos tienen un deber de revelación, ¿ya? Tienen que informar, tienen la obligación de informar cualquier aspecto en los últimos 5 años que pueda generar dudas justificadas sobre su independencia o imparcialidad, ¿ya? No puede, COSAPI, por ejemplo, no puede designar como adjudicador al sobrino del gerente de COSAPI, porque obviamente no hay independencia e imparcialidad. Tiene que ser uno que mantenga su independencia e imparcialidad. ¿Ya? Y la norma dice que los árbitros, los adjudicadores designados tienen que informar, tienen un deber de informar. Esto se le llama deber de revelación. Tienen que revelar cualquier hecho o circunstancia que ponga en duda su independencia o imparcialidad. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes podría designar a un ingeniero que, digamos, haya sido consultor, proyectista, trabajando para el Ministerio de Transportes, ¿ya? Y lo designa adjudicador. Ahí en estricto no habría conflicto de intereses, ¿no? Porque el ingeniero no ha trabajado directamente para la entidad, ha trabajado por consultoría externa, o sea, no hay una dependencia. Pero igual lo tiene que decir, porque la otra parte, el contratista, ¿no? Podría decir, oye, ¿sabes qué? Pero a mí no me da confianza ese hecho. Que haya sido tu consultor no me da confianza. Entonces, cuando no hay confianza, la otra parte puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con ese señor, porque no tiene independencia e imparcialidad. ¿Ya? Ahora, podría ser que al momento que nombren adjudicador, no ha tenido ningún motivo que ponga en duda su independencia o imparcialidad, pero ya esa duda se genera después que ha sido nombrado adjudicador. Por ejemplo, una obra empezó en enero de este año, por ejemplo, ¿no? Y se designó a un tribunal de 3 adjudicadores. Pero resulta que Graña
contrata al hermano de uno de los adjudicadores como residente de una obra, no de la misma obra, de otra obra. Y la otra parte, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, se entera. Oye, ¿cómo vas a ser adjudicador si tu hermano está trabajando con Graña? A mí no me genera confianza. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan todos estos casos. Entonces, cuando uno es adjudicador, tiene que revelar cualquier aspecto que ponga en duda su independencia o imparcialidad. ¿Qué pasa si a algún adjudicador le demuestran que sí tiene conflicto de intereses? Por ejemplo, cuando lo nombraron, él dijo, ¿sabes qué? Soy totalmente libre e imparcial. Pero resulta que después se dan cuenta que su hijo hace como 5 años trabaja en Graña y Montero. Podría ser que sea independiente e imparcial pese a que su hijo trabaja, ¿no? Eso no significa que porque trabaja su hijo va a fallar en contra de Graña o a favor de Graña. Pero el solo hecho de que eso suceda ya está poniendo en duda. Así no sea imparcial, existen dudas. Entonces, para ser adjudicador no tiene que existir ninguna duda respecto a su independencia o imparcialidad. ¿Ya? Ese es el requisito que deben tener los adjudicadores. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego ya viene el tema del inicio de las actividades. Cuando ya se firma el contrato tripartito, inician sus actividades y el inicio ya es pues como cualquier obra, ¿no? Van a hacer reuniones en obra, ya sea cada semana, ya sea cada 15 días, ya sea cada 30 días, según se pongan de acuerdo. El hecho es que los adjudicadores siempre van a estar, siempre van a conocer todo lo que está sucediendo en la obra, de tal manera que cuando tengan que resolver una controversia ya sepan todo y lo resuelvan rápido. Incluso muchas veces también van a ejercer su función preventiva, ¿no? No van a, cuando ven que las partes están peleando por algo, pueden intervenir y decir, oye, ¿cuál es el problema, no? Entonces podría ser que, producto de la intervención de los adjudicadores, termine esa controversia, ¿no? Antes que se genere. Cuando se genera ya hay que resolver la controversia previa demanda, contestación de la demanda, ¿no? Como un juicio, ¿no? Pero sumario, corto. Entonces, a veces, con la participación de los adjudicadores se evita eso. Y esa es la labor preventiva. Entonces, al inicio se firma un acta de inicio y se firma un acta de un cronograma de visitas a obra y un cronograma de reuniones en gabinete. Y eso lo va a firmar los adjudicadores, la entidad contratante, el contratista y el representante del centro. ¿Ya? El representante del centro. Muy bien. Entonces, ese es a grandes, bueno, en específico, puntualmente, o sea, ustedes están conociendo todo lo que tienen que conocer respecto a la conformación de una junta de resolución de disputas, su función, ¿cierto? Las características que tienen que tener los adjudicadores. El reglamento inclusive establece que los centros deben tener un código de ética. El centro del Colegio de Ingenieros, por ejemplo, tiene un código de ética, ¿ya? En la que cada adjudicador no debe tener ningún interés financiero, económico con las partes, ¿ya? No debe haber sido contratado previamente por las partes. Y tienen que informar, como ya les dije, cualquier relación que haya, ¿ya? Cualquier relación, hasta el más mínimo detalle, ¿ya? Lo importante es que siempre se revele cualquier elemento que genere duda. Y si la otra parte, pese a que le reveló, dice, no, bueno, no hay problema, entonces lo importante es que la otra parte se enteró. Lo que no debe ocurrir es que se oculte a las partes, ¿no? El hijo, por ejemplo, de un adjudicador trabaja en Graña y Graña lo designa adjudicador. El adjudicador tiene que decir, por si acaso mi hijo trabaja en Graña. Y si la entidad es el Ministerio de Transportes podría decir, sabes que entonces esto te quita independencia e imparcialidad. Pero podría ser que el ingeniero de la entidad, del Ministerio de Transporte, diga, sí, tu hijo trabaja en Graña, pero yo sé que tú eres probo, así es que por mí no hay problema.
Lo importante es el deber de revelación. ¿Ya? No se debe ocultar nada. Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasa si lo pescan que tuvo conflicto de intereses? Entonces hay una inhabilitación. Se le saca del registro del centro. Y aparte se le lleva al Colegio de Ingenieros a un proceso sobre la violación del Código de Ética y le pueden quitar su título, su habilidad para ejercer la profesión por un determinado número de años, ¿eh? 1 año, 2 años, 3 años, o si es grave, en forma definitiva. O sea, no es cosa, no es un juego, ¿ya? Entonces, la JRD tiene la facultad de convocar reuniones, visitar la obra, interrogar a las partes, convocar testigos, expertos. Ojo, ojo, ¿ya? Por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros hubo un caso, ¿ya? Hubo un caso en la que los adjudicadores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a contratar peritos. ¿Y qué dice la normativa cuando ocurre esto? La normativa dice que las partes, o sea, la entidad y el contratista, en partes iguales pagan los honorarios de los adjudicadores. Pero no solamente le pagan los honorarios, sino también si necesitan expertos, peritos, también las partes tienen que pagar la mitad cada uno. Y en el Colegio de Ingenieros hubo un caso, ¿no? En la que la JRD le dijo a las partes, vamos a contratar un perito. Y las partes dijeron, oye, pero ¿qué perito? Ustedes son ingenieros, son especialistas, para eso los hemos contratado, ustedes son expertos. La normativa dice expertos en obra. Esto me está perjudicando, ¿cómo voy a pagar un perito? Pagamos ustedes, ¿no? Entonces, en este caso, las partes dijeron, miren, acá la controversia es sobre la cobertura de una póliza de seguros. Resulta que había habido un daño en obra y el contratista decía, entidad, págame este daño, porque no es mi culpa. Ha sido causada por un huaico. No es mi culpa. Yo ya había hecho el muro de contención y Huayco se lo llevó. Yo hice de acuerdo a los planos que tú me dijiste, ¿no? Pero la entidad dice, ¿sabes qué? Para eso tiene la póliza de responsabilidad civil contra todo riesgo. Yo no te voy a pagar. Tú, que a tu compañía de seguro que te pague. Entonces, la controversia era si la póliza de seguros cubría ese evento o no. Entonces, los ingenieros civiles, ellos dijeron, oye, nosotros tenemos que resolver bien, no como me parece, no como yo suponga. Entonces ellos dijeron, vamos a contar un perito, pero que sea pues un perito, un broker de seguros, un experto en seguros. Entonces las partes, cuando le explicaron a las partes, dijeron, entonces era un perito de ese tipo. Sí, así pues tiene razón, ¿no? Entonces en muchos casos tienen que recurrir a peritos. O sea, la JRD tampoco va a ser experto en todo, ¿no? Incluso en temas técnicos, ojo. Por ejemplo, una carretera que tenga túnel. Cuando las partes nombraron a los adjudicadores, vieron el currículum de los adjudicadores y dijeron, estos son expertos en carreteras, entonces esto van a hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que se iba a ejecutar una obra que además de tener la carretera, ¿ya? O sea, el tema, digamos, relacionado con la obra longitudinal, con sus obras de arte, resulta que había un túnel. Y se generó un problema en el túnel. Y los 3 ingenieros eran ingenieros civiles, los 3 adjudicadores, que sabían de carreteras, pero no sabían de túneles. Bueno, sabían de túneles lo que le permite su formación de civiles, ¿no? Pero el problema que se estaba generando en el túnel era un tema para geólogos. Entonces, por ejemplo, ahí es válido el que los ingenieros civiles dispongan el peritaje de un ingeniero geólogo. ¿Mm? Para que puedan resolver bien, técnicamente bien, ¿no? Pero obviamente es distinto a que abogados pidan a un perito que a ingenieros, porque los ingenieros ya le van a dar todos los lineamientos al perito. Simplemente los ingenieros le van a decir, oye, quiero que me hagas un informe puntual sobre este punto, este caso, ¿ya? ¿De acuerdo? Es distinto porque el abogado le dice, oye, ¿sabes qué? Resuelven este problema.
y tiene que revisar el expediente completo del túnel, todas las especialidades, ¿cierto? Distinto. Entonces, el perito, en el caso de una JRD, es un experto que sabe algo más que los adjudicadores, pero tiene una especialidad puntual y va a resolver un tema puntual también, ¿no? Lo único que los adjudicadores necesitan. Y con eso ya los adjudicadores resuelven. Entonces, también, repito, la facultad de los adjudicadores es también designar peritos. Y también, una vez que se presenta la controversia, también ellos tienen la facultad de convocar a una audiencia de litigación oral, o sea, como un juicio, ¿no? Pero es sumario, sumario. El plazo máximo para que resuelva una controversia, una junta de resolución de disputas, es 75 días. Bien, y sus facultades son analizar las demandas, contestación de la demanda, alegatos, emitir su fallo final. El fallo final de la Junta de Resolución de Disputas se llama decisión, ¿ya? Decisión. Pero, sin embargo, también pueden pedir espacio de trabajo en obra. El alojamiento corre por cuenta de las partes, ¿ya? O sea, no de los adjudicadores. Los medios de comunicación, por ejemplo, si están en una carretera alejada y no entra el celular, entonces el contratista sí tiene su sistema satelital, entonces están obligados a darle esa facilidad a los adjudicadores, ¿ya? Equipos informáticos incluso, ¿no? Muy bien. Y también a pedido de la parte de la función consultiva. La función consultiva es para evitarla, para que ellos van a prevenir las controversias. Hay algo que las dos partes no se ponen de acuerdo, ¿ya? El reciente dice A, el contratista, el reciente dice A, el supervisor dice B. Pero ambos son muy abiertos y dicen, bueno, vamos a seguir analizando. Entonces, están en duda, ¿ya? El A no es que rajatabla dice A y el otro no es que rajatabla dice B. Dice, mira, pueda que sí tengas razón o no. Ya, ¿qué hacemos? Perfecto. Entonces, los dos le pedimos la opinión a la JRD. Esa opinión es no vinculante. O sea, todavía no es una decisión porque todavía no hay una pelea. Están tratando de conciliar, pero necesitan una ayuda. ¿No? Y le dicen a los adjudicadores, mira, tenemos este caso, ¿no? Cada uno de nosotros no está muy seguro de tener la razón. ¿Ustedes qué opinan? Entonces la JRD dice, es esto. ¿De acuerdo? Entonces ahí podría quedar resuelta la duda de las partes. Pero es una opinión no vinculante, ¿ya? No es que tengan que hacerle caso necesariamente. Si están de acuerdo, lo hacen, y si no, no. Esa es la función consultiva, ¿ya? Pero para eso se necesitan las habilidades blandas. ¿Ya? Los ingenieros que son expertos en obra también tienen que tener cualidades para poder hacer la veces de conciliador, para hacer la veces de mediadores, para hacer entrar en razón a las partes, ¿ya? Esa es la opinión consultiva, la función preventiva. Pero cuando ya, pese a todo, pese a las dudas que tenían, la JRD le dijo, esta es mi opinión, pero igual cada uno dice, no, ¿sabes qué? Mejor presento la demanda, ¿no? Entonces, cuando presentan la demanda, ahí ya no es la función consultiva, sino ya la función decisoria. Entonces, ya luego vamos a hablar de la parte decisoria, pero en las reuniones en obra o visitas en obra hay todo un protocolo, ¿ya? Protocolo que es, abre la reunión el presidente de la JRD, el contratista expone, el supervisor expone, ¿de acuerdo? O sea, no va a ser una agenda muy abierta. Ya el reglamento dice cuál es el protocolo. ¿Ya? La entidad también expone su punto de vista. Bien, ¿se me está escuchando? No, ingeniero, se le fue el audio. Disculpe. Ya. Muy bien. ¿Por largos minutos o...? No, ahorita recién. Ah, correcto, correcto. Muy bien. Bien, entonces le decía que es todo un protocolo el tema de las visitas en obra, ¿ya? El hecho es que siempre van a haber visitas en obra,
siempre van a haber intercambio de opiniones entre las partes, van a recorrer juntos la obra, van a hacer un informe de esa visita, van a firmar un acta de visita, ¿ya? Siempre eso va a ser en cada reunión. Ahora, cuando ya no hay posibilidades de de ponerse de acuerdo, incluso con participación de la JRD en una función consultiva no vinculante, cuando ya hay diferencias irreconciliables, entonces ahí empieza ya, digamos, el proceso de solución de controversias. Es decir, la parte afectada presenta una demanda, que en términos de la JRD se llama petición, ¿ya? Es una demanda. Entonces la parte interesada presenta una petición señalando la controversia. Dice, a mí no me aprobaron la ampliación de plazo que yo pedí porque yo estuve acopiando el agregado del río, pero vino la crecida del río, no pude trabajar y tuve que esperar 3 meses para poder hacerlo y por lo tanto pedí una ampliación de plazo de 90 días, ¿no? Entonces lo sustenta. Para eso presenta copia del cuaderno de obra, fotos, videos, todo lo que pasó, registro de Cenami, etcétera. ¿Está bien? Sus medios probatorios, su posición fundamentada, medios probatorios. El que contesta dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, ocurrió que el señor llevó su cargador frontal, pero ¿qué pasa? Empezó a trabajar en diciembre. ¿Qué dice aquí el contrato? Que él debió trabajar entre abril y noviembre. Entonces, si fue en diciembre, fue por su negligencia, ¿no? Es imputable al contratista este hecho. No tengo por qué reconocer el plazo, no tengo por qué reconocer ningún plazo porque todo ha sido producto de la negligencia, etcétera, 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 ¿no? Contradice debidamente fundamentado y con los medios probatorios, ¿no? Ustedes están viendo que prácticamente es un minijuicio, ¿no? Muy bien. Y luego hay una demanda por escrito, una contestación de la demanda por escrito, y luego hay una audiencia, ¿ya? Una audiencia oral, y como un juicio, ¿no? El presidente de la JRD tiene 10 minutos para exponer tu caso, expone su caso, si quiere con PowerPoint, explicando, con fotos, con videos, etc. La otra parte también, le dan un tiempo, ¿no? Pues dependiendo de la complejidad, puede ser 10 minutos, 15, 20, 1 hora, 2 horas, dependiendo de los casos. El hecho es que cada parte tiene el mismo tiempo para poder fundamentar su posición en una audiencia oral. Y luego la JRD, que son en realidad unos jueces, van a hacer preguntas también, ¿no? A ver, señor, usted explíqueme este caso, en fin, ¿no? Hay preguntas y respuestas para poder aclarar las posiciones. Y luego de eso, luego de esa audiencia, ya tiene que la JRD delibera en acto privado y emite una decisión final. ¿Ya? Entonces puede decir, ¿sabes qué? Le corresponde la ampliación de plazo de 90 días al contratista. O puede decir, no, de los 90 le corresponde 30. O puede decir, ¿sabes qué? No le corresponde nada porque efectivamente fue una negligencia al contratista, ¿no? El hecho que va a emitir una sentencia por escrito. Y cuando es un tribunal, y puede haber una decisión por mayoría. Ojo, ¿ah? Puede haber una decisión por mayoría. No necesariamente tiene que ser por unanimidad. Puede ser por mayoría. Si es por mayoría, eso se hace. Ahora, ¿cuál es lo bueno? Lo bueno es que la decisión es obligatoria, ¿ya? La decisión que tome la Junta es vinculante. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Voy a apelar. No se apela, no hay ninguna instancia. ¿Sabes qué? Me voy a Poder Judicial. Tampoco. Voy a pedir mi medida cautelar. Tampoco, nada. Lo que diga la Junta se hace. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un gran avance en la normativa peruana para poder concluir las obras de manera rápida y de resolver la controversia de manera rápida. Resolviendo las controversias de manera rápida, la obra se va a terminar también de manera rápida. Entonces, las controversias se pueden presentar en cualquier momento, desde el inicio de la obra hasta la recepción de la obra, dice la normativa. El hecho es que hasta la recepción de la obra todas las controversias se tienen que haber resuelto. ¿Qué es lo que estamos logrando? Que se termine la obra. Pero, ¿qué más dice la normativa?
podría ser que una de las partes no haya estado de acuerdo con la decisión que tomó la JRD, pero que lo haya acatado porque así dice la norma, ¿no? La norma dice, ojo, que si una parte no está de acuerdo, va a hacer caso a lo que le diga la JRD, pero cuando termine la obra lo va a someter a arbitraje, ¿ya? El contratista puede decir, oh, ¿sabes qué? No me dieron la ampliación de plazo de los 90 días que sí me corresponde. Entonces yo me voy mejor a un arbitraje. Ya no importa, en el arbitraje que se demoren todo lo que se demoren, ¿de acuerdo? De repente ya es un tema más legal, ¿de acuerdo? No técnico. Entonces, los arbitrajes ya resolverán esa discrepancia, pero ¿cuál es lo importante? Que ya se terminó la obra, ¿no? Y la población ya está gozando de esa obra. Ya la indemnización, cualquier cosa, ya pues es un tema posterior, ¿no? Esa es la grandeza del mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, ¿ya? Hay un tema que, por ejemplo, cuando la JRD emite su decisión, o sea, su sentencia, como ustedes le podrían llamar, ¿ya? Una decisión es una sentencia, en realidad. Podría ser que la sentencia tenga algún error tipográfico. Por ejemplo, podría ser que en número digan 60 días y en letra digan 70 días. Entonces, cualquiera de las partes puede pedir una aclaración, ¿no? Oye, aclárame esto. Hay un plazo también corto, ¿no? 5 días máximo. Entonces, estos son los plazos que establece la Directiva 012-2019 del OCE, ¿ya? Presentación de la controversia, notificación de la otra parte, contestación de la petición, audiencia, emisión de la decisión, ¿ya? Podría haber una primera extensión de plazo para la decisión, notificación a las partes. Si algo que no se entiende, se pide corrección, ¿de acuerdo? Se notifica la corrección o aclaración, máximo 83 días, máximo 83 días, ¿ya? Para resolver la controversia, máximo 83 días. La Universidad Católica se está demorando máximo 65 días, ¿ya? Y el Colegio de Ingenieros hasta el momento se está demorando máximo 45 días, lo cual es una maravilla, es un gran avance para nuestras obras públicas. Y ahora, ya por lo menos en esta parte de solución de controversias, ya estamos ya en la misma línea que los países desarrollados. Ya tenemos un buen mecanismo de solución de controversias, ¿ya? Esta era la novedad que quería presentarles y quedo a disposición de cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, ingeniero, por su exposición. A ver, vamos a proceder con las preguntas. A ver si pueden comentar sus consultas a través del chat de Zoom o hacérnoslas llegar también a través de nuestro Facebook Live. Ingeniero, personalmente quería consultarle, ¿no? Nosotros sabemos también que la Contraloría influye bastante en la ejecución de la obra. ¿Afecta esto de manera positiva también a esta junta cuando se resuelven todo este tipo de contratos? Ya, no, justamente esa es la fortaleza de la Junta, ¿ya? Esa es la fortaleza de la Junta. Nadie, ninguna autoridad puede interferir con la labor de la JRD, nadie, ni el Poder Judicial, Contraloría mucho menos, ¿ya? Esto es la gran fortaleza de este mecanismo, y por eso que permite que la obra que las controversias se solucionen rápidamente y que nadie lo pueda cuestionar, ¿ya? Es distinto a que la Contraloría cuestiona una decisión de un gerente general de la entidad. ¿No? ¿Por qué leíste la ampliación de plazo? ¿Por qué le aprobaste esto? Debió ser menos, debió ser de esa otra manera, ¿no? En cambio, la Junta es intocable. Muchas gracias, ingeniero. Justamente tocaba ese tema porque, como bien sabemos, usted lo mencionó anteriormente, creo que la Contraloría tiene cierto recelo, ¿no? Siempre con todo tipo de obras. Además, con los funcionarios que existen adentro, no necesariamente son profesionales de nuestra carrera. Creo que esta junta nos da una mayor visión de profesionalismo a todo tipo de contratos y obras que se va a dar en nuestro país. Muchas gracias, Sí, ingeniero. en el caso de la Contraloría, por ejemplo, nosotros como Colegio de Ingenieros también hemos pedido una reforma en la actuación de los ingenieros fiscalizadores de la Contraloría,
porque, por ejemplo, para cualquier obra pública, al ingeniero residente, si es una carretera, le piden muchos años de experiencia en carreteras. Al supervisor le piden muchos años de experiencia en carreteras y a todos los especialistas, ¿ah? Porque una carretera, además del residente y del supervisor, hay, por ejemplo, especialistas en tránsito y topografía, especialistas en mecánica de suelos, especialistas en hidrología y drenaje, costos y presupuestos, etcétera. Y le piden un requisito bien alto a todos. Y en cambio viene un ingeniero de la Contraloría y puede estar en una carretera hoy, pero la semana pasada estuvo en una central hidroeléctrica, ¿no? Y hace 15 días estuvo en una irrigación, y un mes atrás estuvo en un hospital. Entonces, 2 meses atrás estuvo en una obra de agua potable y alcantarillado. Entonces, no tiene la especialidad y cuestiona. Y por eso es que ocurre que la mayoría de las decisiones de la Contraloría lo pierden en la vía judicial. Del 100% de casos, del 100% de denuncias, solo han tenido razón históricamente en el 6% de casos. Es decir, tenemos una ineficiencia del 94%, estamos manteniendo un elefante blanco con nuestros impuestos, y está bien que fiscalicen, pero tienen que ser expertos. No puede ser pues que sean inexpertos y que causan el terror a los funcionarios públicos. Ese es el gran problema. Exacto, ingeniero. El gran miedo a firmar, ¿no?, cualquier tipo de documento. A ver. Bueno, ingeniero, creo que no hay más consultas por este medio, por Zoom, tampoco por Live. Creo que quedó muy claro la exposición. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia, ¿no?, como apoyo para la rama universitaria de nuestra querida Universidad Nacional Federico Villarreal. Estamos muy felices por su posición, excelente ponencia. Creo que para todos es de buena retroalimentación conocer todos estos temas, sobre todo bastante de la legislación que existe en nuestra ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Sí, yo voy a proponer al decanato un cambio de la currícula, ya del plan de estudios de la facultad, ¿ya? Hay muchas cosas que hay que cambiar, y una de ellas es que tenemos que repotenciar el curso de legislación y normatividad. Tenemos que hacer un sílabus muy amplio. Tienen que haber dos, legislación y normatividad 1 y 2, justamente para todo lo que hemos comentado. Ustedes se pueden especializar en hidráulica, en transportes, en cualquier rubro, en estructuras si quieren, pero siempre tengan la especialidad que tengan, siempre van a estar mayormente en obras públicas. Y estas se manejan con el reglamento y la ley aplicada a obras públicas. Y eso, si es que en la universidad se ve de manera tangencial. Y como le digo, ahora es todo una especialidad. Entonces requiere la actualización de la currícula, y por ejemplo en el tema de costos y presupuestos casi nunca llegan a valorizaciones, ¿no? Y uno de los elementos que siempre van a hacer ustedes en las obras es las valorizaciones, y es toda una especialidad. Yo veo que aquí en el curso de costos y presupuestos hay metrados, análisis de costos, y ya no llegan a valorizaciones. Valorizaciones debe ser un curso aparte, exclusivo, porque tiene muchas variantes y se requiere toda una especialidad. En todo caso, les recomiendo a ustedes, por el momento, ya que no han visto estos temas a su profundidad en el pregrado, sigan los cursos ya libres que hay, tanto de ley de contrataciones del Estado aplicado a obras, como mecanismo de solución de controversias y también valorizaciones. Bien, jóvenes, les agradezco la invitación y ya será hasta una próxima oportunidad.